de abajo disminuye. Si ustedes meten aire profundamente, van a notar que sus costillas se horizontalizan. Y cuando botan aire, se hacen más oblicuas. Referente al primer mecanismo, la respiración en reposo se logra por el movimiento del diafragma, nada más. Aquí podemos ver que el diafragma es muy importante como músculo de la respiración. Durante la inspiración, cuando metemos aire, este músculo se contrae y aumenta el espacio de la cavidad torácica en sentido vertical. Y durante la expiración, el diafragma deja de contraerse y se relaja. Y es el retroceso elástico de los pulmones, de la pared torácica y de las estructuras abdominales el que comprime los pulmones y provocan la expulsión de aire. Es decir, la inspiración es activa y la expiración es pasiva. Entonces, en condiciones de reposo jóvenes, la inspiración es activa, quiere decir que utilizamos energía. Porque el músculo diafragma al contraerse está utilizando energía, ¿no? En cambio, la expiración en el reposo es pasiva. No haces ningún esfuerzo. Simplemente se contraen las estructuras elásticas, como son los pulmones, la pared torácica y el abdomen. Es como un globo exactamente. Para inflar, ¿qué hacemos? Soplamos, ¿no es cierto? Nos esforzamos. Pero para que se expulse el aire del globo, ¿qué esfuerzo hacemos? Ninguno. El aire sale automáticamente del globo de goma porque el globo, como es elástico, al contraerse bota el aire. Exactamente pasa lo mismo con nuestro tórax. Solo al meter aire nos esforzamos. Luego, las estructuras elásticas de los pulmones, del tórax, automáticamente se contraen y botan el aire. En condiciones de reposo. Entonces, en la adquieren una enfermedad llamada neumoconiosis. Ahí los pulmones se fibrosan, se hacen rígidos. Entonces, ya no hay esa flexibilidad de los pulmones para trabajar, para meter, para botar aire. Esto en cuanto al diafragma, muy importante, ¿no? El segundo mecanismo para expandir los pulmones es elevar la caja torácica mediante la elevación de las costillas, el cual aumenta el espacio antero-posterior en un 20% durante la inspiración. Cuando metemos aire, las costillas se hacen más horizontales y aumenta el espacio entre las vértebras, la columna vertebral y el esternón, un 20% más. Entonces, las costillas también se mueven. Se hacen horizontales, se hacen más oblicuas. Aquí también hay que valorar, jóvenes, todo lo que se estudia en fisiología tiene aplicación médica. ¿Qué va a pasar si hay fractura de costillas? Este mecanismo no se va a poder dar. Cuando el paciente meta aire, va a sentir un dolor terrible porque una fractura de costilla provoca intenso dolor cuando quieres respirar. Entonces, tienen que estar las costillas adecuadamente funcionales, ¿no? Aquí podemos ver en el dibujo, aumenta el espacio
del tórax en sentido vertical por la acción del músculo diafragma, cuando se contrae. En sentido antero-posterior, gracias a las costillas, ha de aumentar este espacio antero-posterior entre la columna vertebral y el esternón. Contracción y expansión de la caja torácica durante la expiración y la inspiración, que muestra la contracción diafragmática, la función de los músculos intercostales y la elevación y el descenso de la caja costal. Ahora bien, ¿cuáles son los músculos más importantes que elevan la caja torácica? Es decir, las que meten aire, los que provocan inspiración. Son los intercostales externos. Otros músculos que contribuyen también son los músculos esternocleidomastoideos, los cesatos anteriores, los escalenos. Ahora, los músculos que tiran hacia abajo de la caja costal, los que provocan, es decir, expiración, principalmente son los rectos abdominales, los intercostales internos. Cuando uno quiere botar aire fuerte, con mucha fuerza afuera, los rectos del abdomen se contraen enérgicamente y los intercostales internos. Si en un examen yo preguntaría, mencione al músculo más importante de la inspiración, que provoca inspiración, ¿cuál sería? A ver, América Gareca, ¿qué dice? ¿Qué respondería? ¿Qué músculo que provoca inspiración es la más importante? Belén Gutiérrez, ¿qué dice? Carla Castro, ¿qué dice? Nadie debe responder. ¿Diafragma, doctor? Doctor, ¿Qué? el diafragma. Exacto, me alegro que se hayan dado cuenta. Creí que iban a decir intercostales externos, porque dice aquí, los músculos más importantes que elevan la caja torácica son los intercostales externos. Pero si hablan en general, el más importante es el diafragma. Bien, movimiento del aire dentro y fuera. El pulmón, excepto a nivel del ilio, prácticamente está flotando en la cavidad del tórax, porque está separada por un espacio, ¿no es verdad? Rodeado por una capa fina de líquido pleural que lubrica los movimientos de los pulmones. Es decir, que los pulmones están rodeados por la pleura, la cual tiene dos hojas, una visceral, una parietal. Hay una cavidad virtual llena de líquido, llamado líquido pleural. Este líquido, jóvenes, es como aceite, le permite deslizarse a los pulmones. Cuando metes aire, cuando botas aire, entonces estos líquidos, llamado líquido pleural, hacen que se deslice suavemente, ¿no? Entonces, imagínense cuando hay pleuritis, inflamación de la pleura, al ser sumamente doloroso, porque van a rozar las pleuras entre visceral y parietal. Por la inflamación de la pleura van a rozar cuando uno respira. Entonces le viene al paciente un dolor llamada dolor en puntada de costado, es decir, como una punzada. Así duele la pleura cuando está inflamada, jóvenes, ¿no? Entonces, importante detalle también, valorar fisiológicamente que la capa de líquido es importante para, en condiciones normales, lubricar los movimientos de los pulmones. La continua aspiración del exceso de líquido a los linfáticos. Miren acá, recordaremos un poquito de la circulación. El líquido pleural, así como se secreta, así como se forma en el espacio pleural, así como llega, tiene que retirarse también. Tiene una entrada y una salida. La continua salida, dice, o la continua aspiración del exceso de líquido, ¿quién retira ese exceso? Los linfáticos, igual que en la circulación, los linfáticos. Entonces, estos vasos linfáticos van absorbiendo todo el líquido de la pleura, y lo cual genera presión negativa.
Es más o menos como la jeringa, hemos dicho, ¿no? Cuando el émbolo estiramos hacia arriba, creamos una presión negativa dentro de la jeringa. Lo propio, los vasos linfáticos, como son bombas linfáticas, aspiran líquido pleural y dentro de la cavidad pleural crean una presión negativa. Gracias a esa negatividad en la presión de la pleura, provoca una succión, un acercamiento entre la superficie de la pleura visceral y la superficie de la pleura parietal. Por tal motivo, los pulmones están sujetos a la pared torácica como si estuvieran pegados. Ya dijimos, ¿no?, que la presión venosa central era de 0, pero podía bajar la presión venosa central, la presión de la aurícula derecha, hasta menos 5 centímetros de agua, igualándose a la presión pleural, habíamos dicho. Aquí estamos recordando eso, que en la cavidad pleural la presión es negativa. Y esta negatividad succiona a las dos pleuras y los pega. Entonces el pulmón o los pulmones están juntamente con las pleuras sujetos a la pared del tórax. Ya les decía que la presión pleural normal al comienzo de la inspiración es de menos 5 centímetros de agua y al final menos 7.5 centímetros de agua. Cuando empezamos a meter aire, la presión es menos 5 centímetros de agua negativo. Y cuando metemos más y más aire, mucho más negativo se hace para que pueda entrar aire justamente, ¿no? Tiene que negativizarse. Entonces, cuando existe acúmulo de agua, a eso se llama hidrotórax. Supongamos de que acá tenemos a la pared costal, las costillas, ¿no? Luego viene la pleura parietal, la pleura visceral, y acá ya está el pulmón. Aquí está el pulmón. En este espacio pleural, muchas veces se acumula líquido por alguna patología. Y cuando se acumula líquido, todo este espacio pleural va empujando al pulmón. Se llena de líquido, todo el espacio pleural. Ya no es negativo la presión, aquí es positivo, se está llenando de agua. El pulmón está siendo aplastado. En este caso, para el paciente es difícil meter aire, porque ¿cómo se va a expandir este pulmón si está siendo apretado, aplastado por esta pleura con agua, llamada hidrotórax? Entonces, en condiciones normales, la presión en el espacio pleural tiene que ser negativo. Y cuando es negativo, obviamente, cuando metemos aire, el pulmón se expande tranquilamente, porque no tiene obstáculo. Porque lo que le rodea al pulmón es negativo, entonces mete nomás aire, ¿no? No hay problema. Entonces, espero que estén captando esta parte muy importante. Cuando la presión de la pleura es negativa, fácilmente podemos meter aire, porque los pulmones se van a inflar. No tiene barrera, no tiene obstáculo, ya que al pulmón les rodea una presión negativa, ¿no? Si fuese positiva la presión que les rodea al pulmón, como el hidrotórax, no podría expandirse el pulmón. Es por eso que es importante la presión negativa pleural. Ya les comentaba también cuando se produce una herida por arma punzocortante en el tórax y llega el arma hasta la cavidad pleural, la cavidad pleural se va a llenar de aire. ¿Por qué? Porque la pleura, al tener presión negativa, ha de succionar aire de afuera. Entonces se va a provocar, en este caso, un neumotórax. El uno era hidrotórax por acumulación de agua. Ahora es neumotórax, acumulación de aire, que también obviamente lo va a aplastar al pulmón, este aire que entra de afuera, de la atmósfera. Ambos son delicados, ¿no? Donde el pulmón no puede expandirse.
Pasamos a ver al alveolo. Cuando la glotis está abierta, es decir, si ustedes abren su boca y no respiran, las presiones entre la atmósfera y los alveolos es cero, hay un equilibrio. A ver, abran la boca, no respiren. Presión del alveolo y del aire atmosférico se equilibran, cero. Pero si nosotros metemos aire, inspiramos, la presión del alveolo se hace negativo, menos 1 centímetro de agua. Y esa presión negativa del aire alveolar, del alveolo, succiona aire, medio litro de aire al interior de los pulmones en los 2 segundos que dura la inspiración de reposo. A ver, metan aire. Está entrando aire a los alveolos gracias a que en los alveolos ahora hay presión negativa. Ya hemos dicho que la presión negativa absorbe, chupa aire. Más o menos la inspiración dura 2 segundos. Durante la expiración, ahora para botar aire, la presión en el alveolo se eleva a más 1 centímetro de agua. Esta presión positiva del alveolo empuja aire hacia afuera y esto hace salir medio litro de aire afuera durante 2 a 3 segundos que dura la expiración. Entonces, cada vez que metemos y botamos aire, estamos moviendo aire en la cantidad de medio litro. El que más dura en tiempo es la expiración, hasta 3 segundos. En cambio, la inspiración es un poquito más corto. Más tiempo dura la expiración cuando botamos aire. Entonces ya saben las presiones de los alveolos, ¿no? Cuando inspiramos, menos 1 centímetro de agua. Cuando expiramos, más 1 centímetro de agua. Cuando dejamos de respirar, cero. Se equilibra con la presión atmosférica. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos, chicas? Presión transpulmonar. ¿A qué se refiere esto? Es la diferencia de presión entre la presión alveolar y la presión pleural. A esto se denomina presión transpulmonar. Entonces, más o menos quiere decir esto. Acá tenemos, a ver, vamos a dibujar acá un poquito. El alveolo pulmonar. El alveolo pulmonar, ¿no? Y aquí al ladito está la pleura. El alveolo pulmonar y la pleura. La presión trans quiere decir a través, ¿no? Es la presión, o mejor dicho, la diferencia de presión que existe entre la presión del alveolo y la presión de la pleura. La diferencia de presión entre la presión del alveolo y la presión de la pleura, toda esta parte. A ver. Esto, ¿no? Más o menos. Presión transpulmonar. Aquí hay un tejido pulmonar que separa a la cavidad pleural de los alveolos. Este tejido pulmonar sería, mejor dicho, tendría una presión transpulmonar, la diferencia de presión entre la presión alveolar y la presión pleural. En base a esto vamos a hablar de la distensibilidad pulmonar. El grado de expansión de los pulmones por unidad de incremento de la presión transpulmonar se denomina distensibilidad. Entonces, cada vez que aumenta la presión transpulmonar, el pulmón se distiende, obviamente, ¿no? Porque al distenderse, seguramente está sufriendo una presión este tejido pulmonar. A ver, el grado de expansión de los pulmones, es decir, ¿cómo diríamos? A ver, el grado de expansión de los pulmones por unidad de incremento de presión, o sea, 1 milímetro, 2 milímetros, 3, qué sé yo, cuando va creciendo la presión, se va distendiendo el pulmón. A eso denominamos distensibilidad. La distensibilidad pulmonar total es 200 ml de aire por centímetro de presión transpulmonar de agua. Es decir, cada vez que metemos aire en la cantidad de 200 ml,
aumenta la presión transpulmonar en 1 centímetro de agua. Entonces, si aumenta en 2 centímetros de agua la presión transpulmonar, el pulmón ha de meter 400 ml de aire. Cada vez que la presión transpulmonar aumenta 1 centímetro de agua, entonces el volumen pulmonar se expande 200 ml. Entonces, cuando metemos aire, con la inspiración, cuando entra aire acá, este espacio transpulmonar va comprimiéndose más y soporta una presión. Entra 200 ml de aire y hay aquí una presión de 1 centímetro. Entra 400 y hay una presión de 2 centímetros de agua. Entonces va creciendo, ¿no? Y esto se hace porque se está distendiendo el pulmón, la distensibilidad pulmonar. Es importante entonces que los pulmones sean distensibles. Distensibles. La distensibilidad de los pulmones está determinada por las fuerzas elásticas de los pulmones. Estas son fuerzas elásticas del propio tejido pulmonar y fuerzas elásticas causadas por la tensión superficial del líquido que reviste las paredes interiores de los alvéolos. Los pulmones jóvenes son elásticos. ¿Por qué? Porque su estructura básicamente está hecha de fibras elásticas, como el colágeno, la elastina, etcétera, etcétera. Los pulmones de pronto son elásticos. Por eso se inflan. Su estructura es muy elástica. Pero además existe la llamada tensión superficial del líquido. A ver, aquí nos hace entender masito. Las fuerzas elásticas tisulares, es decir, los tejidos del pulmón, que tienden a causar el colapso del pulmón, representa el tercio de la elasticidad pulmonar total. Las fuerzas de tensión superficial representan 2/3. Las fuerzas elásticas de tensión superficial de los pulmones varían de acuerdo por acción del denominado agente tensoactivo. Ya, entonces, a ver, para que me entiendan un poco más, pregunten si es que no han entendido alguna cosa. El pulmón, cuando se infla, cuando se llena de aire, sus fibras elásticas se estiran como un globo, ¿no? Eso quiere decir que cuando dejamos de meter aire, el pulmón como globo se ha de contraer, porque sus fibras se van a contraer, porque son elásticas, es elástico. Y ejerce una fuerza elástica, ¿no? Esta contracción del pulmón. Es una fuerza. A ver, si ustedes inflan un globo grande, y sueltan, el aire va a salir con fuerza porque las fibras elásticas del globo se están contrayendo. Está creando una fuerza. A ver, tapen ese globo con un dedo, van a tener que esforzarse para tapar. Entonces está creando una fuerza esa contracción elástica. Igual en el pulmón. Cuando se contrae, se colapsa el pulmón, crea una presión. Que del total de la presión representa 1/3 nada más del colapso. Los 2/3 del colapso están dadas por la llamada tensión superficial. Y la tensión superficial se encuentra en la superficie de los alvéolos. Este es un alvéolo, ¿no? Un ejemplito. En la superficie de los alvéolos está la tensión superficial. Para que entiendan esto, vamos a hacer lo siguiente. Bien. En un recipiente tenemos agua. Esta es la superficie del agua. Les pregunto, si dejamos caer una pluma acá, ¿esa pluma al fondo va a llegar o no? ¿O se va a quedar en la superficie flotando? La respuesta es que se va a quedar en la superficie flotando, ¿no? El pelo, a ver, el pelo, un pelo que caiga al agua, ¿hasta el fondo va a llegar? No, va a quedar en la superficie. Porque en la superficie se está creando una tensión superficial. Cuando hay contacto entre aire y agua, ese contacto hace que las moléculas de agua se agarren unas con otras.
las moléculas de agua se enganchan, se agarran entre ellas, formando una capa. Están causando una tensión superficial. Repito, cuando hay contacto entre aire y agua. Lo mismo sucede con las gotas de agua, con la gota de lluvia, por ejemplo. Esta es una gota de lluvia. Esta gota tiene agua. Como está en contacto con el aire, la superficie hace una tensión superficial. Las moléculas se enganchan, se agarran unas con otras y hacen una especie de membranita, ¿no? Dura, evitando que las moléculas de agua se desparramen. Esta es la tensión superficial. Tensión superficial. Esto mismo pasa en nuestros pulmones. ¿Por qué? Porque la superficie interna de los alveolos tiene una capita. ¿Capa de qué es, jóvenes? A ver. Está revestida por una capa los alveolos. ¿Qué capa será? Capa de agua. Muy bien, entonces, esta capa de agua que está en la superficie de un alveolo genera tensión superficial porque está en contacto esta capa de agua con el aire del alveolo. Y al hacer tensión superficial, ha de provocar que haya colapso del alveolo, ¿no? Estas moléculas de agua, al agarrarse unas con otras, están ejerciendo una tensión superficial que han de provocar colapso del alveolo. Y esto ha de provocar contracción del pulmón. Y esta presión de fuerza elástica representa los 2/3. Los 2/3. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya se acaba el tiempo. A ver, Adriana Cruz Salvatierra, ¿qué me diría usted de la tensión superficial? Con ejemplos, en sus palabras, a ver, explique. ¿O quién quiere explicar? A ver, un alumno del grupo, para no perder, enseguida ya se acaba el programa. Zoom. ¿Quién se anima a explicar? ¿Qué entendemos por tensión superficial? Nadie quiere ganarse un punto. Bueno, los alumnos creo que funcionan con puntos, ¿no? A ver, Arruchari, ¿qué dice Arruchari? La tensión superficial. ¿Qué había sido la tensión superficial? Simplemente para repetir de manera rápida, cuando en un recipiente hay agua, el contacto entre el agua y el aire crea en la superficie una tensión superficial. Las moléculas de agua se unen de manera fuerte, se unen las moléculas de agua y crean aquí una capita, una capa superficial. Y cuando cae una pluma, esa capita que se ha formado evita que esta pluma se hunda a fondo. Por eso hay muchos insectos livianitos que caminan por la superficie del agua. Hay insectos que son tan livianos y tienen unas patitas especiales que esta capita, esta tensión superficial les permite caminar encima. Es por la tensión superficial. En el alveolo pasa lo mismo. Este es un alveolito. La superficie está cubierta por una capa de agua. Esta capa de agua, al estar en contacto con el aire del alveolo, hace tensión superficial. Las moléculas, al unirse unas con otras, van a colapsar al alveolo. Van a colapsar al alveolo. Y este colapso alveolar ha de provocar que el pulmón se contraiga. Sumado a las fuerzas elásticas que tiene el pulmón, cuando se estiran, entonces el pulmón se colapsa, ¿no? El pulmón se aplasta, se contrae. Entonces, los pulmones se colapsan por dos mecanismos. Uno, por su naturaleza elástica, se contrae el pulmón, y dos, por su tensión superficial que existe en sus alveolos. ¿Cuál de los dos tiene más fuerza para colapsarse, para provocar colapso? Esta, la tensión superficial, ocupa 2/3.
y las fuerzas elásticas del pulmón solo ocupan 1/3. Bien, aquí quedamos. Nos veremos mañana con estos temas. Chao.